Muy buenos días, estudiantes de primero básico. Vamos a trabajar sobre el tema del plano cartesiano. Dentro del plano cartesiano nosotros sabemos que son dos rectas numéricas que se determinan por una horizontal y una vertical. Pero estas dos rectas numéricas, una va a ser siempre dependiente y la otra va a ser independiente. La variable dependiente siempre será y, la recta numérica que es vertical, y la variable independiente siempre va a ser x. Siempre la vamos a encontrar en horizontal. La variable dependiente cambia a razón de que vaya cambiando la variable independiente. Por ejemplo, en la tienda de doña Ana, la libra de azúcar bajó un quetzal, la libra por 5 días. Si aprovechamos la oferta, podremos ahorrar dinero. Aquí en este problema, la variable independiente es la cantidad de azúcar que logremos comprar. La variable dependiente es el costo que paguemos por la libra comprada. Como dice que la señora baja la libra de azúcar a un quetzal por 5 días. Entonces, definitivamente la variable independiente va a ser X y la variable dependiente va a ser Y. Conforme nosotros compremos azúcar, entonces nos vamos a dar cuenta que la variable dependiente siendo Y, vamos a ir ahorrando más dinero. En este cuadro de la variable independiente, que es X, la libra de azúcar cuesta 2.50, que es Y. Las 2 libras cuestan 5, las 3 libras cuestan 7.50, las 4 libras cuestan 10 quetzales. Y así, al sumar al fin de la semana, nosotros nos damos cuenta que hemos hecho un ahorro. Entonces, la variable independiente va cambiando y en medida que cambia la variable independiente, va cambiando la variable independiente. En la medida que cambie la variable independiente, va cambiando la variable dependiente, que es Y. La variable dependiente siempre va a ser Y está en el eje de las ordenadas. La variable independiente siempre va a ser X y está en el eje de las abscisas. Las ordenadas siempre va a ser la recta numérica de forma vertical y las abscisas siempre va a ser una recta numérica de forma horizontal, teniendo su punto de origen. También el plano cartesiano, ustedes saben que está dividido en cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. En el cuadrante 1, en el eje de las abscisas, son positivos. Y también tenemos del lado izquierdo los negativos. En el eje de las ordenadas, los positivos están hacia arriba y los negativos están hacia abajo. Como sabemos, un plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas. Una recta que está siempre viendo de forma horizontal y la otra que va de forma vertical. Sabemos también que en una recta numérica del punto hacia la derecha, todos los números son positivos y del punto hacia la izquierda, todos los números son negativos. Pasemos a la siguiente hoja. En la siguiente hoja tenemos nosotros conjuntos. Está el conjunto C formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. Y está el conjunto D formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Según como nosotros ordenemos las parejas, siempre la primera pareja va a ser el conjunto del dominio
y la segunda pareja siempre va a ser el conjunto del contradominio. Por ejemplo, si ordenamos las parejas C por D, nos vamos a dar cuenta que el primer conjunto es C, el segundo es D. Por lo tanto, en este primer conjunto, los elementos del dominio corresponden al conjunto C y los elementos del contradominio corresponden al conjunto D. Aquí cambia la situación. Aquí los elementos del conjunto D son primero y los elementos del conjunto C van después. Por lo tanto, los elementos del conjunto D forman el dominio y los elementos del conjunto C forman el contradominio o el rango. En este sentido, en este ejemplo aquí, por ejemplo, C por C, nos damos cuenta que los mismos elementos forman el dominio y el contradominio. El dominio y el contradominio sucesivamente como se vayan formando las parejas. Igualmente en este ejemplo de D por D, la primera pareja es el dominio y la segunda pareja es el contradominio. Nosotros podemos decir que la primera pareja de cada conjunto o de cada pareja ordenada, como ustedes lo ven aquí, siempre va a ser X. Por ejemplo, aquí es X, 2, 2, 2, 2 es X. 1, 3, 5, 7 es Y. Entonces, siempre en el plano cartesiano, la primera pareja va a corresponder a X y la buscamos primero antes de buscar en Y. En la segunda pareja que pertenece a Y, dice que debemos localizarla en la recta numérica de las ordenadas, o sea, en la forma vertical. Siempre la primera pareja va a ser X y la segunda va a ser Y. También aquí la primera pareja va a ser X y la segunda Y. La primera pareja siempre se va a llamar dominio y la segunda pareja siempre se va a llamar contradominio. Aquí tenemos un ejemplo, dice que en el plano cartesiano vamos a trabajar las parejas del conjunto C por D. Todas las parejas del conjunto C por D las vamos a unir con todos los elementos del conjunto C, los vamos a formar como parejas con el conjunto D. Ustedes ven aquí puntos suspensivos, porque son varias parejas. Ahorita les voy a explicar, por ejemplo, 2,1, 2,3, 2,5, 2,7, 2,9. Tenemos aquí 2,9. Lo vamos a agregar de una vez. 2,9. Y le vamos a agregar su paréntesis porque las parejas no pueden estar fuera del paréntesis. Entonces ya tenemos aquí que el primer elemento del conjunto C está formado con cada uno de los elementos del conjunto D. Así se forman las parejas en el plano cartesiano. Luego tenemos el segundo elemento del conjunto C que va a estar unido con cada uno de los elementos del conjunto D. Cuando terminemos de formar estas parejas, como aquí yo puse puntos suspensivos, vamos con el tercer elemento del conjunto C, que es 6, y vamos a formar parejas con cada uno de los elementos del conjunto D. Igual lo hacemos con el elemento 8 del conjunto C. Vamos formando parejas con cada uno de los elementos del conjunto D hasta terminar todas las parejas. Cuando ya tenemos todas estas parejas determinadas, entonces armamos nuestro plano cartesiano. Y todas las parejas van a estar distribuidas en el plano cartesiano. Nosotros lo que tenemos que ver cuál es el mayor número
de las parejas. Aquí vamos a ver que el mayor número es 9. Por lo tanto, mi rango hacia las abscisas va a ser 9, 9, 9 y 9. Primero voy a buscar 2, por ejemplo, 2,1. Primero busco, la primera pareja siempre va a ser X. La segunda pareja va a ser Y. 2,3, la primera pareja es X y la segunda es Y. 2,5, la primera es X, la segunda es Y. 2,7, busco 2,7, entonces aquí lo localizo. 2,9, la tengo aquí. Y luego voy con el segundo elemento para formar parejas con cada uno de estos elementos, como ya se los repetí. Entonces empezamos con 4,1. Lo buscamos en el plano cartesiano, lo vamos a localizar en el cuadrante 1 porque todos son positivos. Entonces 4,1, 4,2, 4,5, 4,7, 4,9. Luego vamos con el elemento 6, que lo vamos a encontrar en las abscisas. 6,1, 6,3, 6,5, 6,7 y 6,9. Y así sucesivamente hasta trabajar con el elemento 8 para formar las parejas con cada uno de los elementos del conjunto D. Y lo mismo podemos hacer aquí con el conjunto D por C. Lo único que ahora la primera pareja van a ser los elementos del conjunto D y la segunda pareja va a ser los elementos del conjunto C. Entonces, en este ejemplo, los elementos del conjunto D forman el dominio y van a estar distribuidos en las abscisas. Los elementos del conjunto C forman el contradominio. Entonces los tenemos que colocar en las ordenadas. Así es como nosotros tenemos que ir trabajando el plano cartesiano. Espero que esta explicación les ayude para hacer sus actividades y vamos a trabajar también un siguiente tema.